Las opiniones y comentarios emitidos en este episodio son responsabilidad de cada persona y no representan la postura oficial de Caro Dansura ni del equipo de Tras la Carpa, donde la magia también tiene historia. Disfruta el episodio. Las luces se apagan, la carpa se desmonta y el público regresa a su casa. Pero las historias de quienes hicieron la magia posible merecen ser vividas. Esto es Tras la Carpa, donde la magia también tiene historia. Yo soy Caro Dansura y este es nuestro tercer episodio. Estoy muy feliz de estar aquí porque hoy tenemos una gran invitada. Bueno, a ver, yo conocí a ella en la Convención Internacional de Circo, que fue el año pasado aquí en México. Y desde que ella estaba en los ensayos generales, su sola presencia se notaba el profesionalismo. Haz de cuenta que mientras todos estaban platicando, tomándose un café, ella estaba calentando, ella estaba revisando su aparato, y yo decía, ¿quién es ella? Aparte sus preguntas eran preguntas como muy sensatas del montaje, o sea, como que no eran preguntas tan básicas, su visión, todo. Y yo dije, yo tengo que conocerla. Yo no sé quién es ella. Después volvemos a coincidir en otra producción y cuando ya platico más con ella, digo, claro, es demasiado profesional. Después me voy enterando que estuvo en el Cirque du Soleil y bueno, la tenemos aquí. Ella es Claudia Alegría. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Felicidades por tu proyecto, primero que nada. Gracias por contar esa anécdota de cómo te interesó mi persona, porque yo lo que dije fue lo contrario. Sí, yo hacía preguntas muy técnicas por la escuela que traigo y porque, bueno, como lo comentaste, tengo una carrera bastante amplia. Afortunadamente he tenido suerte y la suerte también fue creada por el trabajo. Entonces, entrenamientos, directores y demás. Y yo cuando te hacía esas preguntas, yo dije, le voy a caer mal a esta mujer, pero yo tenía que saber cuánto tiempo teníamos, qué horario, dónde era esto, pues lo básico para mí. Qué bueno que lo dices, ya me quedo tranquila, le caí bien, no le caí mal. No, pues bienvenida Tras la Carpa. Qué emoción que estés aquí. Gracias por haber venido. Sé que también tienes miles de actividades. No sé si hoy das función o no. ¿No das? Ay, qué bueno. Qué bueno. Pero muchas gracias. Disfruta el espacio. Haz de cuenta que nos estamos tomando un café. Bueno, a ver, para la gente que no te conoce, cuéntanos un breve resumen de quién es Claudia y a qué se dedica o qué hace actualmente. Bueno, me dedico a las artes circenses, estos últimos años también a la docencia, dando clases de flexibilidad, perdón, parado de manos, que es mi especialidad, y fortalecimiento, que es, va de la mano con el equilibrio, con la parada de manos, y también a dar clases, cursos o talleres. ¿Se dice pulsadas en bastones o cómo Pues lo llamaríamos? de niña, yo nazco en el circo, vengo de familia que viene por parte de mi madre de generaciones circenses. Yo sabía que se llamaba pulsadas, ya poco tiempo después lo conocí como verticales, no recuerdo realmente en qué país, se conoce como verticales, para de manos, handstand en Estados Unidos, en Europa me parece hand balance, tiene muchas denominaciones, pero al final de cuentas son verticales. Lo interesante es que no se está llevando solamente a una manera gimnástica o artística, sino a otra disciplina más, otra alternativa de entrenamiento físico. Ok. A tu experiencia siendo un artista internacional, ¿cuál es la diferencia o ventajas y desventajas que tiene el trabajar en un circo extranjero a un circo mexicano? Ya, públicamente, salir al extranjero te da más visibilidad ante lo nacional. Ujú. Eh, También cabe decir que y quitar un poquito la venda de los ojos, y tampoco que se no menosprecie el circo en México. Trabajar fuera no siempre es lo más, Lo que creen que es como ensoñado, exacto, exacto. sí. Dependiendo si la empresa, no vamos a hablar, yo diría que de países, sino de ya sea empresas de circo, sin decir ningún nombre, o tipo de espectáculos, porque sí que es muy distinto, tanto en México como fuera, los espectáculos de carpa a los espectáculos en teatro Sí, son o foros abiertos.
tanto la dinámica de cómo organizan la organización de los circos es distinta a la de los demás, aunque yo sí que he notado que en cuestión de circo, como tal, carpa, reja, butaquería, es lo mismo. Para mí es lo mismo en China, en Japón, en México, en Perú, en Argentina, en Chile, es lo mismo, es la misma, el mismo escenario, el mismo diámetro, las mismas reglas, aparentemente, ¿Cuántos países has visitado, Claudia? de Sudamérica, bueno, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Italia, Alemania, España, Islas Españolas, Ibiza y Mallorca. Pero Ujú. estos no fueron circos, uno fue nightclub y otro una especie de hotelería, pero fue en un puerto bellísimo, fue de las experiencias más lindas. Y loco, porque no era un escenario como tal, Ujú, como podrías ver los de circo con luz y esto, pero ujú. es otra sensación porque estás muy cerca del público y aparte que es un público muy conocedor y tienen otra manera de vida más calmada, otro tipo de disfrutar un espectáculo, la música. Es bastante interesante, a mí me encantó, aunque era muy distinto a un escenario. También fui a un festival en China, eso fue la locura, éramos 250 artistas ¿Qué? y para organizar eso yo me quedé impresionada porque en menos de media hora ya estaba marcado el final con 250 ¿Qué? personas. ¿Por qué? Porque tú acatas y si no entiendes el idioma, se trata de hablar la mayoría en inglés, pero hay ingleses, hay chinos, hay coreanos, hay de todas las nacionalidades de Brasil. Sí, sí, sí. Entonces, lo único que te queda es como que ver al de al lado y agarrar la onda y Intuir que vamos intuir. por ahí. Ajá. Exactamente. Sí. Y se hizo el montaje y lo trabajamos. Fue una experiencia muy bonita. Nos llevaron también a conocer la escuela de China, una de las más antiguas. Hermosa experiencia. Japón, solo fui de vacaciones. Mi hermana estuvo trabajando ahí. No recuerdo, o te soy sincera, pero sí hay muchos países de por medios, tanto en carpa como otros en espectáculos alternativos, nightclubs, que es una experiencia también muy diferente a la del circo y creo que es una experiencia que sí que se tiene que probar cuando ya eres un poco más adulto. Muchas veces yo veo esto en el circo, a veces hay performance que las chicas tratan de hacer un poco más en otro contexto que no es el familiar y no está mal, pero quizás no es el escenario adecuado. Y para ese tipo de performance, pues están los nightclubs, las discotecas, que nos podemos desafogar más y permitirnos como artista, como persona, experimentar ese tipo de, de llegar al público de otra manera, que es bien distinto al público Sí. en el circo que se Qué supone. interesante que lo mencionas, porque en la danza pasa muy similar. O sea, una cosa es tu baile de circo, de teatro, al del antro, eventos sociales y todo esto. Y sí es una línea muy delgada. Aparte, no lo había relacionado, pero sí es cierto, la contorsión y las pulsadas puedes tener ese toque sensual y sí puede ser muy, eh, ¿qué palabra usar? Erótico. Exacto, Ajá, que es sí, sensualizarlo más no sexualizarlo, exacto. porque también lo he trabajado en, pues, en Ibiza, Ujú. que es de los nightclubs más desinhibidos que hay. Bueno, hay toples de las bailarinas que son divinas, pero mira que las personas que asisten a este tipo de lugares no lo ven con un morbo. Entonces también te hace trabajar más a gusto Exacto. porque sabes que el público no te está mirando con un morbo, sino con una admiración y no meramente hacia tu físico, sino al arte que estás haciendo. Es que es un tema más cultural, o sea, yo creo que México aún no está preparado como para un espectáculo así, o un porcentaje de los mexicanos podrían apreciarlo como lo mencionas, Ujú. porque pasa también, no sé, están las Crazy Horse de bailarinas que también bailan en toples y nunca he escuchado algún comentario de acoso o que les vaya mal o algo así. Y aquí veo todo el tiempo en redes sociales el acoso en los hoteles de Playa del Carmen, en los antros de la Ciudad de México o así. Desafortunadamente sí que ha pasado, hace poco de hecho pasó con una compañera que tuvo un percance con una persona que estaba ahí, me imagino de turista, perdón, pero creo que eso lo tiene que regularizar el mismo hotel, la misma seguridad del hotel, que ponga límites y sanciones. Al momento de haber una sanción por medio y que tú sabes que si cometes una falta, ya sea a una agresión hacia una trabajadora de Ujú, espectáculo o incluso a las mismas mucamas, pues si hay una sanción de por medio se van a retener.
como le Ujú. dije a mi compañera, las sanciones no recompensan el trauma que nos causan este tipo de imprevistos, que es un toqueteo, no lo remedia, pero cuando menos sí aplaca que sigan haciéndolo, porque si no, no nos queda otra que retirarnos. Y eso es muy Exacto. triste y acorta pues esta magia que da el arte. Claro que en México hay público para este tipo de espectáculos, solo saber culturalmente dónde colocarlos. Te digo, en Playa del Carmen, yo vivo de hecho ahí, es Ujú. una parte de México muy abierta y muy cultural porque ya hay muchas gentes de muchas provincias, de muchos países, tanto de Europa como de América, de Sudamérica. Hay una mezcolanza muy rica y que te aporta tanto más seguridad, más desinhibición, que no es lo mismo el libertinaje, vamos a ponerlo claro, Ujú. porque muchas veces se asustan, no, es que Playa del Carmen o Cancún, Quintana Roo es muy desinhibido, hay libertinaje. No, sí hay desinhibición, que no es lo mismo que el libertinaje. Exacto. Eso lo tengo muy claro porque mis mejores amigos y compañeros se encuentran allá. Ujú. Y por eso nos quedamos muchas gentes, porque vemos esa libertad Qué y hermoso. seguridad también de salir a la calle disfrazada como quieras y nadie te voltea a ver, eres una más y ya Sí. está. Entonces, ese tipo de lugares, creo que Vallarta, si no mal recuerdo, también estuve ahí haciendo algunos eventos, tiene como que esa amplitud y creo que siendo estratégico, dependiendo tanto el lugar como la zona donde se puedan expresar este tipo de espectáculos, creo que sí se puede llevar a cabo Ujú. siempre y cuando sea fino, vaya, cuidar esa línea, ¿no? De lo sexual a Ujú. lo sensual. Sí, como en todas las disciplinas. Claro. Claudia, y cuéntanos de tu acto. ¿A qué edad empezaste a entrenar y cómo fue que lo fuiste desarrollando? ¿Cuál fue la parte más difícil de esta disciplina? ¿A qué edad? O sea, tengo entendido que en el mundo del circo, sobre todo para las chicas que hacen contorsión, a cierta edad empiezan con este tema de los estiramientos y no sé qué tan rudo habrá sido como tu proceso o cómo lo viviste. Bueno, en mi caso fue un aprendizaje de generación. Mi abuela era contorsionista, mi madre fue contorsionista, ella me enseñó a mí el contorsionismo, pero sí que fue más de nicho hasta los 25 años que empecé a tomar, miento, a los 20 que pude integrarme con gimnastas. Hay una escuela en Tampico muy buena, creo que yo tenía 18 en ese momento, y me interesó, fui y empecé a ver a las chiquillas y aprendí. Yo iba la más grandota atrás Sí. de todas las chiquillas, pero me sorprendió y la responsabilidad que tenían las chiquillas y que son muy competitivas entre ellas. Y la maestra solo indicaba con las manos, ta, 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 que es algo que yo hago cuando entreno. A veces mis alumnas se quedan como, Clau, no entiendo. Pero como que las chicas, las niñas agarran buen juicio desde Ujú. pequeñas y bueno, es muy buena la escuela de Tampico. Eso fue a los 18, fue mi primer introducción fuera de lo que es la enseñanza meramente de nicho de circo, De que fue la circo. que yo tuve. A los 20 me fui para Argentina en un circo, de los mejores circos que he pisado, de hecho, que son los Servian, tanto como familia, como empresa y como compañeros. La verdad que yo hasta la fecha, afortunadamente, tengo buena amistad con ellos. ¿Y Saludos si están viendo esto. por qué los llamas el mejor? Por la dinámica organizativa que tenían, por la entrega en el espectáculo que desarrollaban, que era de la mano de Flavio Mendoza, uno de los mejores directores también que me he topado y que he tenido la fortuna de trabajar con él. Gente muy juiciosa, muy disciplinada y muy enfocada y sabía lo que quería exponer. De hecho, ellos en Argentina hay otra cultura hacia el circo. En este momento, Flavio estaba como que es el director que te comento, en una etapa muy buena de él. Tenía su academia, trabajaba en algunos programas, Ujú. no recuerdo el nombre ahora. Entonces estaban muy de la mano con la televisión, incluso se hacía alfombra roja para el debut del circo y se Ujú. invitaban a personas reconocidas del ámbito televisivo de Argentina. Entonces, toda esa organización obviamente llevaba un protocolo más estricto detrás. En Servián recuerdo que estaba la carpa grande, debajo de la carpa habían unas instalaciones bien acomodadas tanto para los espectadores como para nosotros los artistas, que a veces teníamos que hacer dinámicas, tú conocerás, Sí, correr debajo de las butaquerías y subir y salir a los extremos sí. del escenario. Bueno, ellos, Ujú. como la misma familia, trabajaba en el circo, los
sobrinos, los hijos, pues ellos hacían la comodidad también para todos en general. Entonces bajábamos por las escaleras y teníamos todo alfombrado hasta la parte del coreto, que detrás del coreto, el coreto era exclusivo, recuerdo, para puros aparatos, que son instrumentos bastante grandes que ellos utilizaban, y detrás del coreto había una carpa ¿Qué es independiente. coreto, perdón? El coreto, cierto, que yo no sé si en México lo conozcan con esa palabra. Yo sí no recuerdo dónde cogí esa palabra, creo que mis tíos la decían, mis tíos trabajaron mucho tiempo en Europa también. Coreto es la parte detrás del telón de la pista, Okay. donde está la distribución de aparatos, donde entran y salen artistas. Ya. Recuerdo que ellos tenían una distribución de aparatos muy bien organizada y una carpa pegada a esa parte, que era un área donde teníamos un sector de calentamiento, colchonetas, alfombrado, únicamente para calentar, otra parte de catering, una sala de espera para cuando terminas tu Catering. acto. Eso es Exacto. demasiado. No, pero en Argentina es una, es normal. Ok, qué maravilla. Olvidé la palabra, no se dice normal, pero bueno, es usual en Argentina, tanto en teatro, en circo, en escuelas, incluso ahora te cuento esa anécdota. Bueno, entonces Servian tenía esta área de calentamiento y tenía 2 sectores de camerines organizados hombres y mujeres. Solo mujeres, solo hombres, maquillaje, vestuario, y estábamos afuera. Yo y mi amiga Belu Pauchan, que es una divina, es una gimnasta y se unió al mundo del circo, nos la pasamos en el sector de calentamiento con Gastón Elías, que es otra persona divina que trabajó en Circo del Soleil. De hecho, él está en los videos de Circo del Sol Alegría de la primera etapa. Hermoso. Sí, yo cuando me topé con esa gente dije, no puede ser donde estoy parada. Qué hermoso. Y bueno, por eso creo que fue de mis mejores experiencias y fue el primer trabajo que tuve fuera de México. Entonces, tanto que cogí mucho amor a esa experiencia, como que al trascender en otros espectáculos, pues sí veo que era de los más organizados, que también tiene que ver que las instalaciones de Circo Servian se quedaban meses en un solo sitio. A veces cuando los circos son itinerantes de 2 semanas, de 1 semana incluso en un pueblo, en una ciudad, pues es difícil llevar. Es difícil, o sea, es complicado, más no imposible llevar una organización, porque sí que se puede hacer otra distribución de containers o de cajas que sean meramente propios para cada situación. Sí. Quizás el hecho de que no lo hagan, lo distribuyan de esa manera, no es que no quieran, sino quizás sea desconocimiento. Nota para los productores, ¿eh? Exacto. Productores de circo. Sí, quizás sea que les falta un poquito de conocimiento o de aperturarse, a abrir un poquito la puerta a alguien externo para que les ayude a organizar esas instalaciones. Es que hay algo perdón que te interrumpa, muy interesante. Digamos que lo que hay detrás del telón también es toda una coreografía, sobre todo de los aparatos. O sea, tú ves a los técnicos con los aparatos ya en orden de el acto que sigue, tú metes tú mueves tú mueves. Y si esto no está en un espacio digno, digamos, donde sí se pueda colocar el orden, donde cada técnico tenga muy claro qué es lo que va a desarrollar, todo se vuelve un caos. Yo tuve un estreno donde ese día digamos que ese día fue el estreno, sold out la carpa, no voy a decir en dónde, y al día siguiente dábamos 3 funciones, pero el área de técnicos fue un caos. Caos, hasta me pegaron, me dolió, me salí y lloré, y regresé y seguí, tú acá, y tú para allá, y tú no sé qué, pero todo eso fue porque no nos dio tiempo de tener un ensayo general para ese estreno, pero bueno, al día siguiente dimos 3 funciones y ya todo salió bien. Pero bueno, a lo mejor viene de esta disciplina que hablas o esta forma de trabajar diferente a como tú lo viviste, ¿no? Yo creo que es evolucionarlo. Quizás te digo, es falta de conocimiento. Asimismo, como se evoluciona el negocio, creo que también podrían evolucionar esa área, pero sí que corresponde a delegar a una persona que se encargue específicamente de eso, porque sí toma mucho tiempo. Mi papá incluso, bueno, mi padre no es de circo, es una persona que se enamoró del circo, son unos cirqueros por dos y se fue a viajar con ellos. Entonces él estuvo en todas las áreas habidas y por haber. Yo recuerdo en la adolescencia, nosotras estábamos, yo y mis hermanas, trabajando en escenario, y mi papá en la parte del telón o coreto,
y ese tipo tenía todo organizado, perdón que hable así, pero lo hablo, Sí. pues lo veo como una persona externa a mí y tenía una prolijidad para todo, tenía todo coordinado, pero él es así, él es muy estructurado, algo que yo heredé. Sí. Amo a eh, las personas estructuradas. y es que funciona, Sí. es funcional. Mi papá tenía programada la hora en donde tenían que hacer la limpieza, precisamente para que no nos afectara a los que tenemos que llegar a calentar, Ujú. porque tienes que calentar Exacto. y es necesario Es tener. súper importante. Es O que es sea, indispensable, tú no puedes, sí. siempre lo pienso, tú no puedes ir a una exposición de Olimpiadas y que los gimnastas no tengan donde calentar. Es que simplemente no podrían realizar su Exacto. Es que es su la presentación. herramienta principal de trabajo de todos los artistas. Exacto. Sí. Entonces es importante, como el Servian que procuraba eso, por eso su funcionalidad tan impecable, o Hermoso. Circo del Sol, que teníamos un sector de calentamiento muy similar al de Soleil, solo que Ujú. en Soleil, perdón, al de Servian, en Soleil me tocó una instalación que era un teatro fijo, por lo Ujú. cual hay manera de colocar un gimnasio fijo, Ujú. que también se puede colocar en una carpa itinerante, sabiendo colocar las estructuras y demás, lo podemos hacer. Carpa itinerante, me encanta. Claro, porque hay carpas fijas y hay itinerantes. Sí. Entonces, sí se puede, con una organización y conocimiento de cómo estructurar esto, ¿no? Me Encargan a una encanta, persona Claudia. delegada estructurar. Oye, y ahora que mencionas lo del Circo du Soleil, cuéntame tu experiencia de haber trabajado ahí y por qué te saliste de ahí. Bien curioso, fíjate. Es algo que percibí, que yo tengo uso de razón, porque yo empiezo a entrenar contorsionismo a los 7 años, si no mal recuerdo, porque 7. pedí a mi madre que me lo enseñara. Si bien mi mamá era contorsionista, no me lo impuso. De hecho, mis padres no nos impusieron el que nos uniéramos a esta vida de circo, pero obviamente crecimos, nacimos de gira. Yo nací en Culiacán, Sinaloa, no conozco ahí porque ahí Solo prácticamente- naciste. exacto, ahí me nací y mi madre dio a luz. Y Es a la que semana, eso, perdón que te interrumpa otra vez, pero es que eso también es muy curioso. O sea, yo conozco madres del circo que te dicen, él es de Puebla, ella es de Chiapas, él es de Monterrey, y es impresionante cómo es que se adaptan a cada ciudad que llegan y adaptan todo. O sea, si se casan, si cumplen años, si es el 15 años, si dan a luz, o sea, es como el mundo es mi casa y no importa dónde llegue porque ya sé dónde está todas las necesidades básicas o lo que quiera, ¿no? O sea, es como una forma sí. de adaptación muy impresionante que las personas que tenemos una vida más sedentaria no lo dimensionas hasta que, bueno, en mi caso empecé a verlo y dije, wow, o sea, qué capacidad hasta de clima te adaptas. Sí, eso es O sea, creo que ahorita que yo ya me he quedado como fija, es lo que, uy, cómo nos adaptamos tan rápido que calor, frío, lluvia, polvo, bla. ujú, Cuando te quedas fijos, sí como que te vuelves un poquito más vulnerable cuando tienes cambios incluso de altura. De repente estábamos en el sur y luego en el norte y la altura es distinta y no nos afectaba. Ahora sí, no sé si por la edad o por que ya no yo cuando menos ya no he estado como que en esa itinerancia constante. ¿desde cuándo ya no estás en esa itinerancia? Creo que desde los 23, que precisamente me fui para Cancún, descubrí la hotelería, me invitaron a hacer una participación a un proyecto que estaba por abrirse en uno de los hoteles de una cadena hotelera y era la compañía de Humanicorp. Es una compañía que está aquí en Ciudad de México y no, yo me enamoré del proyecto, de las personas, crecí mucho con ellos, no solo profesionalmente, técnicamente y personalmente. Qué hermoso. Y ellos tenían pues la comprensión y la confianza conmigo de dejarme hacer unas temporadas fuera y regresar. Ay, qué Entonces, maravilla. cuando salía era precisamente fuera del país y regresaba a trabajar con ellos. Y siempre había un show distinto, siempre había perfección en cada show que ya estaba montado. Entonces, tomé más esa disciplina y esa estructuración, pues porque... Por más proyectos que nos lleven a evolucionar en todas las áreas. O sea, me encantan ese tipo de proyectos que sales siendo otra persona en todo. Y fíjate que fue algo muy lindo de mi director Gerardo, que me decía, Clau, es que cuando regresas vienes con más aprendizaje, tanto personal como artístico, como no te vamos a dejar ir. Y bueno, siempre hablando las cosas por de antemano y aclarando y cumpliendo, obviamente,
pues es que se pueden conllevar esta dualidad, ¿no? De trabajos fuera y tener en ese caso, en ese momento teníamos pues esa base ya en Cancún. Desafortunadamente después de la pandemia pues bajó la hotelería y obviamente el entretenimiento pues no era algo indispensable para el hotel, hay otros servicios que son más indispensables y fue cuando se recortó el personal y bueno, se llegó a su tiempo de fin ese proyecto que estaba ahí. Hay proyectos que siguen de hotelería, pero como ese proyecto yo creo que no. Y por eso justo en ese momento fue que hice la audición de Soleil. Me tomaron, fui a hacer un festival a China, fui a hacer un trabajo a Ibiza y a Mallorca que ya estaban programados y regresé a Soleil. Hermoso. Sí, y es lo que te digo, a pesar de que Soleil siempre fue mi sueño, mi meta y que por esa meta hice muchos sacrificios en todos los sentidos, al momento de llegar ahí pues ya no era la meta. Sí, pero lo importante es darte cuenta y ser sincero y decir, ya no es lo que yo Porque, a ver, quería. ¿no era lo que esperabas? Yo creo que venía, no creo, más bien eso pasó, venía como de mucho movimiento, mucho aprendizaje y llegar ahí y tener una dinámica muy similar a la que había tenido durante mi infancia y mi adolescencia, pues se volvió otra vez similar. Entonces el trabajar, el aprender de bailarines, de directores, otras dinámicas de trabajo, shows distintos todos los días, aprender la rutina diferente, musicalización, entrarle a la música. Había como más movimiento fuera del proyecto que dentro. Entonces, bueno, en su momento no sentí una evolución mayor a la que tenía con la otra compañía. Entonces, pues se habló todo correctamente y opté por regresar con la otra compañía, que, perdón, para concluir con ese tema, fue de mis mejores experiencias porque fue un reto más grande, tanto artístico, interpretativo sobre todo, y técnico. Yo trabajé siempre con 3 instrumentos, que son los que tú conoces, pero en esta apuesta que ellos tenían eran 9 varillas o bastones o canes, que son los instrumentos donde me paro de manos, y entonces era hacer como una danza interpretativa con la historia que iba narrando la música y la historia que iba narrando ya toda la función. La función, exacto, pues más la puesta en escena, más que función. Entonces sí era como un reto mayor y nada, yo veo a mi codirector y me dice mi director, Clau, ¿podrás con esto? Y yo lo veo y le digo, sí. Ya nos damos vuelta yo y mi amigo Dieguito, que es mi codirector. ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo no miedo. Importa. No, era llorar, era regresar al hotel aquí entre todos ya, y llorar, yo no puedo, no sé por qué me metí en esto. Y finalmente sí se hizo la danza vertical que la tabla subía estaba primero en una posición horizontal, la tabla subía y los bastones quedaban clavados en una posición vertical y la interpretación era un San Sebastián clavado, crucificado por sus ideales, por su amor a lo que quiero sabe ver hacer. eso, Claudia. Era una apuesta hermosa. Sí. Y no, era divina bueno, era más cansado hacer la interpretación danzada en vertical que el acto de equilibrios, que era el que resurgía al final, y era de que ese espíritu que se había sacrificado resurgía firme, fuerte con sus convicciones y feliz de haberse entregado a lo que amaba. Sí. Qué hermoso. Oye, y retomando un poco lo del circo, ¿tú crees de Cirque du Soleil que tú idealizaste esa meta, digamos? O sea, de algún modo tú dijiste, yo creo que esto ya es mi top como artista circense, o no, o solamente era como, bueno, es una meta, y llegando fue, Bueno, es que los que conocemos qué sigue después no es solo llegar por tu esfuerzo, sino que sabes que hay más contratos de por medio, que tienen más productoras alrededor del mundo y que es una empresa que puedes trabajar en muchos lugares porque tienen muchos espectáculos con las mismas condiciones en todos los sentidos. Entonces sí era como cortar. Yo creo que me aceleré también porque venía como del festival, de esto, aquello, y de pronto no tener esa exigencia que me exigían los demás. Quizás porque ellos tendrán su dinámica también, quizás no agobiar al que acaba de entrar, dejarlo más suave,
pero en ese momento pues sí estábamos como demasiado Acelerados. acelerados todo sí. mi grupo y todos en general queríamos aprender. Los chicos que trabajaban conmigo, que eran bailarines, empezaron como bailarines, incluso algunos de urbano, que no tienen tantas bases como el clásico o quizás el contemporáneo, y empezaron una nueva evolución, incluso los de caribeño, que son un poco más, no es más desmaritivo, pero sí es menos exigente. Menos técnico. Exacto. Exacto, sí. Y crecieron enormemente, tanto en su interpretación, en sus danzas, empezaron a hacer acrobacias aéreas, o sea, fuimos un grupo, la verdad, que íbamos creciendo todos. Sí, qué hermoso. Cada quien en su disciplina, pero íbamos creciendo todos. Entonces, desprenderme de ellos, sí, me dolió y por eso regresé. Oye, es que ahorita que mencionas eso, siento que en el mundo del circo practicas el desapego de una forma fuerte con las familias o con las compañías con las que trabajas, porque aparte que vuelvas a coincidir con el mismo acróbata, con el mismo grupo, está muy complicado. De hecho, yo conocí una acróbata, Tlama, que cuando terminamos la temporada, todos llorando, así de que, güey, te voy a extrañar. Y él, no me gustan las despedidas, ya estoy harto de esto, no sé qué. Ni nos abrazó, ni nada, se salió del camerino y nosotros, Tlama. ¿A qué? O sea, como que siento que practicas mucho eso ahorita que mencionas de tu despedida, todo el tiempo. O sea, a mí el año pasado que estuve con tantas familias, pues tuve que hacerlo. O sea, y mira que yo soy la morra más apegada del mundo. Pero iba a una familia y los amo a todos, y amo la carpa, y amo la música, y amo el vestuario, y amo y al siguiente día me tenía que ir a otra familia y era los extraño, pero ahora amo a ellos, que ahora amo esta carpa, esta familia. Y así fueron varias familias durante todo el año, que dije, sí tengo que practicar el desapego, porque me escribían y yo era, sí los extraño, pero ahora estoy acá y no te da el tiempo sí, o sea, como que no hay manera de que puedas apegarte a las personas con las que trabajas porque estás en constante cambio todo el tiempo y vas a entrar en otra compañía y es como, bueno, así. Creo que más que practicarlo, bueno, cuando ya eres adulto y viviste una vida local, como en tu caso, con tus estudios, tu primaria, tu secundaria, Sí. Vaya, momentos indispensables de la vida y que fueron de un momento largo y con personas, pues que no viste poco tiempo, sino años. En el circo es distinto, o cuando menos cuando somos nómadas, porque realmente los de circo somos nómadas. No es que te impongas el desapego, sino que se vuelve una costumbre. El niño, en mi caso, como tú me comentabas, a qué edad aprendiste, tal, va de la mano con cómo fueron mis amigos y dónde fueron mis amigos. En mi época, los circos se podían colocar, había más espacios para colocar carpas. Hoy día, desafortunadamente, ya no hay espacios. Tanto espacio. Claro, porque ya hay más edificios, hay construcciones y se ha vuelto, pues, más, hay menos lugares donde parar esas carpas grandes. Entonces, en mi caso, había, creo que más, estuvimos mucho tiempo, que recuerdo de mi niñez, alrededor de México y en el centro, y nuestros amigos eran los niños que vivían en los edificios. Entonces, wow. Fue una infancia bonita y como que te desinhibidas más y tienes más confianza porque tienes que ir a buscar al amiguito, tocarle la puerta, pedir permiso al papá, ¿puedes jugar conmigo? No lo haces por mensaje, no le dices al niño, no quedas, no, tú vas y pides y el papá ya te conoce y el papá medio conoce a los tuyos. Ahí se forma, creo que una personalidad más individualista, independiente y segura a un niño se le forja. Es lo que yo miro. Igual veíamos que los niños de circo eran como más desinhibidos y los niños de la ciudad pues un poquito más cohibidos. Por eso, porque el niño de circo a mi edad, a los 8 años, empecé a salir al escenario y ves 20,000 personas y dejas de tener miedo. De hecho, estás más preocupado porque no te regañe tu papá que está detrás de ti viéndote con los ojos de amenaza, que lo que pueda ver el público que te pueda estar viendo. Pierdes la pena, te vuelves muy seguro. Desarrollas intuición, sabes mirar hacia los lados. Sí, me imagino. Vista periférica, claro, que cuando te integras en general a las artes, a los escenarios, ya de una edad más madura, más grande, tienes más prejuicios en ti y tienes más, te digo cuando no has pisado el escenario, sino hasta los 17, 18. Ok. Entonces ya piensas que van a decir cosas que de niño no piensas.
De niño sabes menos, aprendes más. De grande te cargas de tantas cosas que creo deberíamos dejarlas. Sucede mucho y sí vamos a redundar un poquito en lo que estamos viendo hoy día, redes sociales y todo esto. Hay demasiadas cosas que hacen pensar más a la cabeza y actuar menos al cuerpo. Creo que es mejor ser un poquito más rudimentarios y dar más el cuerpo a entregarse a la libertad que restringirla tanto con la cabeza. A mí me llama mucho la Sí. atención, platicaba hace poco con mis papás el tema de los niños que tienen celulares, no critico, no juzgo, yo no tengo hijos, Ujú. pero sí que digo, pero ¿para qué un niño tiene que tener un celular? Pues para saber dónde está y hablarle. En mi época era un poquito cavernícola porque mi papá silbaba y pegábamos el grito y ya estábamos en la casa. O nosotras niñas veíamos que ya estaba oscureciendo cuando no nos tocaba dar show y era no, ya está haciéndose de noche, regresamos a la casa y estábamos explorando una cueva en algún lugar y Sí. regresábamos con toda la manada de chiquillos o solo yo y mi hermana, pero nos encantaba llegar a un lugar y explorarlo. Y ahí hacíamos amistades. Wow, Y hermoso. era, claro, pero había como que esa libertad de tus padres y la confianza de que ya habían advertencias que nunca supimos, porque solo eran advertencias. Le contaba una anécdota a mi amigo que me trajo ahora. O sea, mi padre nos decía, cuento tres y van dos. Nunca supimos qué pasaba al tres porque ya estábamos en el sitio. Pero era una Ujú. advertencia, no era una amenaza, no era un trauma. Y bueno, eso te hace coger Es que juicio, ¿no? aparte son muy disciplinados en el circo. O sea, por lo menos Sí, las familias que yo he conocido tienen una estructura de disciplina que sí, que a mí sí me da poquito miedo, que sí digo, wow, o sea, es demasiado. Pero bueno, en el gremio es así. es que yo creo que nuestra infancia, nuestra educación va de la mano con el profesionalismo de un laburo, de un trabajo, Ujú. porque te digo, en nuestro caso pedimos estar ya en escenarios de los 7, 8 años y nuestros papás dicen, pero esto va en serio, porque ellos respetan que ya es un trabajo del cual viven y tienen un ingreso para mantenerse y para hacer sus ideales a futuro. Ujú. Y eso lo tomas desde un niño. Entonces, si desde un niño que en algunas otras culturas como Ujú. las orientales Ujú. las hay, de cuando entran a un colegio y hay una disciplina de por medio, pues es que es disciplina. Sí. Desde que te levantas, tender tu cama, yo divido mucho, mucho en viviendas que no son propias, que son hoteles, de departamentos y demás, y por más que haya limpieza incluida, uno sabe que Ujú. tiene que hacer sus cosas porque es parte de tu estructuración Sí, como humano, claro. ¿no? Entonces, Ujú. como que dejarte abandonar o echar la maleta a la carga a alguien, Ujú. como que no sabe bien, como que es una manera de desatenderte y de dejarte. Y Ujú. creo que eso crea un chip en la cabeza que te impulsa también a seguir con esa disciplina de tu entrenamiento, va de la mano. Y que se te nota, Clau, de verdad. O sea, sí, Ujú. yo que he visto muchos artistas o varias familias, me refiero, se nota tu estructura, se nota tu disciplina, se nota tu profesionalismo, tu entrega a, o sea, y Sí, eso, o la sea, disciplina 100% por mi casa. Mi sí. papá viene también de una disciplina un poco militarizada y es lo que él nos enseña, es lo que aprendemos a que funciona en el circo, porque antes que se integraban los animales, hoy día no, Ujú. pues tenías que tener disciplina porque hay un caballo a tu lado que si tú no sabes por dónde pasar, el caballo obviamente te va a pisar y no es culpa del animal, es tuya, porque tenemos más conciencia nosotros que los animales. Ujú. Tener las jaulas de los tigres ahí a un costado de ti, saber que no le puedes meter la mano, saber que más bien tienes que cuidar de que la gente externa que desconoce no meta la mano, te crea como ciertos cuadros mentales Ujú. de estructuración, vaya. Y el profesionalismo lo vas cogiendo trabajo con trabajo, laburo con laburo y compañía con compañía que vas Ujú. ascendiendo, porque sabes que va funcionando, que es lo correcto y que sabes que si no hay disciplina el avión te deja y el avión no regresa. Y a veces hay vuelos internacionales que Sí, no lo claro. puedes dejar y no puedes decirle a la empresa, perdí el vuelo. No, No, es no, que no, imagínate, ya, me claro, muero. entonces es un todo que repercute y en un, gracias a la hora de tu entrenamiento de llevar esa disciplina, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Oye, y ahorita que mencionas los animales, a todos les he preguntado, Ujú. cuéntame, una anécdota divertida o algo que quieras compartir Ah, relacionado con los animales. algo lindo. Sí. Mi padre tenía un acto de carneros
Mi padre siempre inventó cosas. Nunca he visto un taparderos. Íbamos a un lugar de aquí en México, no recuerdo el nombre, pero es un pueblito que tenía un tianguis de borregos, de esto. Veíamos unos animales tan hermosos. No recuerdo cuántos años teníamos, quizás unos 7, 8 años. Y nos enamorábamos yo y mis hermanas de todos los borreguitos, porque había unos chatos, unos tal. Padre como que los veía, escogía, los sentía, sabía que iban a funcionar, que no, y ya los llevábamos para la casa, los cuidábamos y se empezaba el entrenamiento. Creo que esa es de las cosas más bonitas. También elegir los caballos. Nosotras empezamos, yo y mi hermana haciendo ecuestre, que es una acrobacia, como destrezas, suertes, arriba del caballo, acrobacias. Wow. Si es que hay personas que lo conocen como suertes, hay los que conocen de circo, pues son acrobacias, que es el ecuestre. Entonces, nada, creo que es de las anécdotas más bonitas que pueda contar de la experiencia con trabajar con animales. Con los animales. Y cuando se los quitaron, ¿a ti te afectó emocionalmente algo que tú digas, bueno, ya sé que son bien desapegados, pero como yo me imagino? No creas. Yo creo que a mí no, porque ya me había salido del circo tradicional. Ah, ok. Cuando... Mis actos personales no se relacionaban con los animales. Mi papá lo decidió, así que mejor que tuviéramos como actos independientes para tener un poco más de libertad y facilidad al viajar. Vamos al desapego nuevamente. En mi familia, los hermanos de mi madre todo el tiempo trabajaron fuera, en Europa, en Asia, en espectáculos muy grandes. Entonces nuestra idealización pues era eso, nuestro sueño, llegar a un momento y poder estar como mis tíos, coger la maleta por el avión y llevarla. Y claro, llega un punto en el que dices, ya no quiero más, y ya te pesa la maleta, los aparatos. Pero después de todo llegas a tu destino y agradeces, porque nunca hay que dejar de agradecer cualquier laburo, cualquier oportunidad, cualquier presentación o invitación. Siempre hay que ser agradecidos con la vida. Entonces siempre teníamos como que este ensueño de viajar y obviamente es más fácil antes incluso de que se conocieran las reglas para viajar con animales, pues ir con un acto independiente como acróbata que ir con animales. Cuando viene el tema de los animales, creo que yo ni siquiera estuve en el país, pero bueno, sí hay personas que conozco de circo que tenían mucho apego porque esos animales crecieron ya en cautiverio y es muy difícil que un animal se adapte. De hecho, es imposible que se adapte a un área libre. Yo creo que debieron de tener un poquito mejor de manejo con ese tema, ¿no? Sí, saber dónde distribuirlos para que pudieran estar los animales que han nacido en cautiverio. Eso hubiera sido lo ideal. Sí, porque los animales, al final de cuentas, que trabajan en espectáculos son como nosotros. Tienen horarios de que su cuerpo tienen una dinámica de ejercicio prácticamente. Entonces, hacerles uno de los lugares adaptativos como los gatos, porque necesitan correr, ¿sabes? El contacto humano sobre todo. Sí, no sé qué pasó en México, pero sé que en muchos países de Latinoamérica ya no trabajan con animales. Sí, yo tampoco sé, o sea, desconozco en otros países, sé que México ya tiene 14 años sin animales, pero en Latinoamérica, que me tocó ir apenas el año pasado, ya no había animales, o sea, ya nadie tiene, digo, está bien, creo que es parte de la adaptación de esta evolución del circo. Yo que conozco un circo sin animales, porque yo tengo 6 años dedicándome a esto, para mí es mágico, hermoso, perfecto, grandioso, todo. Y eso que no tiene animales. O sea, no me imagino lo que hubiera sumado o no en esta magia que conozco, porque para mí hoy en día no les falta nada. O sea, todos los actos, todos los artistas, todo lo que consta del circo, bueno, a mí me encanta. Bueno, y sería bastante difícil, te digo, si ya no hay lugares donde colocar las carpas grandes, hay menos lugares como tener a estos animales de una manera cómoda, porque es el área de la carpa. Creo que yo lo veo un poquito más de la parte de detrás que del espectador, porque siempre me tocó estar detrás. Entonces yo lo que veo es un caos y si ya es difícil o ya es un poquito complicado organizar para los mismos artistas, no me imagino para los animales. Claro, porque son los elefantes, necesitan un área especial, el desecho que ellos hacen, los olores que vienen. Pipí, popó, no lo había pensado. Claro, y cuanto más grande el animal, más grande el desecho, obviamente. Entonces necesitas un área donde, y más personal para que se encargue de la limpieza, del cuidado, que no es lo mismo el que lo limpia que el que lo tiene que dominar, o más bien guiar. Sí. Entonces sí es bastante complicado. El traslado, yo recuerdo
de una ciudad a otra, meter a los animales en una caja, que si bien las pueden adecuar bien, siguen siendo en movimiento. Si uno mismo, como cuando estás en un transbordo, te marea el autobús o ya te sientes mal, te machacas, te mayugas, y eso que hacemos asientos relativamente cómodos para los humanos. Ay, Imagínate los animales sí. cómo no se van a aburrir. Te Ujú. soy sincera y me consta que sí tratan de procurarles unas buenas instalaciones, pero es que nunca va a ser para mí, cuando menos, un área adecuada para su espacio, para sus necesidades de ellos, Ujú. por más que se quieran adaptar de la mejor manera. No es como tenerlos en un rancho que tienen un prado libre y Ujú. sí que están domesticados, pero tienen un prado libre y no tienen la atención que el mismo humano como artista les puede pasar a ellos. Ok. Y bueno, a ver, cuéntame ahora, ¿qué ha sido como lo más maravilloso que te ha dejado dedicarte a esta carrera? ¿Qué ha sido como los sacrificios de dedicarte a esta carrera? O sea, Sí, fíjate que hace rato dije sacrificios, pero creo que cuando echas vuelta atrás y haces el reconteo, creo que más las gratificaciones, que es lo mejor, la experiencia. ujú. Antes podría haber dicho el conocer lugares, pero ahorita es el conocer personas, Ah, definitivamente. qué hermoso, Sí, porque te Claudia. llevas amigos. Sí, No hay sí. otra gratificación más que saber que puedes llegar a cualquier parte o incluso estar en tu mismo país. No sé, yo ya no me considero que estoy en una parte. Y tener amigos a los que puedas acudir, pero amigos de corazón. Y eso se hace dando la mano, desinhibiéndose, ir de chismoso y decirle, oye, yo creo que, porque nunca está de más. A veces es lo que yo siento cuando, fui a Cuba, de hecho, se me había olvidado. Ay, qué Fui al padre. Festival de Cuba. Ajá. Y fíjate que fue bien curioso en Cuba, pues obviamente cuando a mí me tocó hace unos años, creo que 4 años atrás, no había buena señal, celulares, esto. Y tú tienes que quedar en la hora que tienes que quedar, porque es que no hay manera de esperen a fulanito. No, a Ujú. tal hora salía el camión, a tal hora era el evento, a tal hora es la comida y tú estás ahí. Y fue muy lindo porque cuando hacíamos el almuerzo, nadie estábamos con celulares, estábamos viendo a la cara. Entonces hay más oportunidad de hacer amigos o estás calentando y otro grupito está por allá y me encanta esto que tienen los cubanos de que van y te dicen, oye, no, que puntea, que estira, que cague. Que por cierto le mando saludos a la Mimi, le voy a mandar el programa para que lo vea. La Saludos, Mimi, Mimi. Jenny Slay, de mis mejores amigas. Y oye, que tú, que no sé qué, y te dicen, y tú lo acatas, lo tomas y lo haces y ya está. Y no te quedas como con eso de, ¿por qué me dijo? ¿Qué me tiene que decir? Absolutamente no. Mm. Hay esa libertad, esa confianza y yo creo que esa seguridad propia de aceptar una crítica y también de ir a decir algo que a ti te sirvió. Porque, ojo, Ujú. no es imponer el que tú veas y aconsejes, que a veces a mí me pasa. Ujú. He trabajado un poquito más en Sudamérica los últimos años y sí noto eso, que son más desinhibidos, son más directos, que no es que sean más groseros ni altaneros ni sepan más, sino que eso, no tienen como ese prejuicio. Entonces tú vas y compartes algo y me pasa que a veces aquí en México, para dar un consejo a alguien, a veces digo, mira, discúlpame, pero es que no me puedo quedar sin decirte esto. Ahí ya perdí lo que tenía en la cabeza para decirle, pero al final de cuentas digo, creo que si corriges esto, pruébalo a ver. Es como un poquito más con pincitas. Y siempre hay que tener esa humildad de recibir estos consejos o críticas constructivas, porque la verdad sí ayudan mucho. O sea, Es cual- que hay que recibirlas porque estamos en el mismo Ujú. medio y siempre alguien va a venir a enseñarte algo que está bien o que está mal. Ujú. Te comento, en Sudamérica yo lo sentía, era como más de, oye, que tú, y no hay egos. En Chile me gustó mucho, que siento que el auge del circo está, eh, sí, un poquito más cerrado. Yo lo sentí cuando yo fui hace 2 años entre el circo tradicional y el contemporáneo, pero cuando menos lo que vi del circo tradicional, los vestuarios llenísimos de piedra, quién Amo. tiene más piedra que el otro, no era Sí. una cosa de brillantina púrpura total. Entonces como que todo lo que ganan lo invierten en los vestuarios, por eso a veces las taquillas, no sé cómo le parezca a la gente si es alto o es bajo el precio, pero es que detrás de eso hay una gran inversión y no solo la Sí. producción. Uno como artista, las terapias, los fisios, los que acudimos a hacernos un mantenimiento, los que acudimos a tomar más clases, pagamos maestros, pagamos cursos,
pagamos vestuarios. Es que es demasiada inversión. O sea, para cualquier artista que tenga el privilegio de dedicarse a lo que le gusta o a su arte, lleva muchísima inversión de por medio y no solo física ni económica. O sea, es decisión de todos los días. Elijo esto porque me encanta, porque me apasiona. Porque El maquillaje, caro. el El maquillaje. maquillaje. Si es buen maquillaje es costoso. Esto cuesta. Pero las amigos. fotos salen divinas. Yo sí. Es inversión realmente. A final de cuentas, creo que también por eso ciertos productores te vuelven a reelegir, porque confían en que lo que le das es calidad. Exacto. Entonces nosotros como artistas hace poquito hicimos una conferencia en la Escuela Mesoamericana de Puebla para los chicos que están estudiando circo y precisamente eso les decíamos, no escatimen porque vienen más gastos, que no es gasto sino inversión, viene más inversión no solo de tu escuela sino de tu vestuario, de esto, y también tener una manera de vida que no solamente seas profesional dentro del escenario sino fuera del escenario, porque te tienes que sí o sí integrar con otras nacionalidades, con muchas edades, porque hay niños que también están trabajando, hay adultos, entonces también tenemos que guardar las formas de autodirigirnos entre nosotros. Y bueno, son cosas que sí, volvemos a la organización, hay que mirarla un poquito más detallada para que el circo siga funcionando de una manera armónica, que si la parte armónica se empieza desde detrás, que en el coreto, se va a reflejar en el escenario. Exacto. Entonces no vas a ver caras disgustas, sino tú como espectador te va a encantar el show, vas a decir, no sé por qué, pero me encantó. Y eso lo he visto, cuando hay una armonía detrás de coreto, y no solo entre compañeros acróbatas, sino en general tramoyas, iluminadores, audio, hay un mar de gente detrás de técnicos, todos. Técnicos, vendedor, hay mucho. Y cuando todos tenemos una armonía, se refleja bastante en el escenario y se refleja en la abundancia del espectador, porque les contagias esa magia. A veces en el país donde estés hay un caos un poquito cotidiano de la vida, el trabajo de las demás personas que asisten, y cuando llegan a un lugar y ven una armonía, se impregnan de ella y quieren volver. Es como cuando ves una película que dices, me olvidé de todo. Yo hace poco fui con mi madre a ver Toy Story, se la recomiendo. Ya la vi. Divina, yo y mi madre grandísimas, pero Sí. que te deja una sensación de olvidarte de todo porque hay una armonía en la música, en el mensaje que están dando, que si se replica en el circo o en un espectáculo en vivo, pues la gente lo recibe de la misma manera, por lo cual van a querer retornar a él. Es que yo siempre he dicho, todo lo que creemos que es para niños es falso. O sea, es para nosotros. O sea, un niño, su interpretación pues va a ser más desde esta inocencia, sin la conciencia. Pero un adulto puede intuir o sentir más allá de lo que se está mostrando. Así que lo que es el circo, Toy Story, o sea, ¿cuántos adultos no fuimos y lloramos? O sea, por eso el circo es lo mismo. O sea, es también para adultos y lo van a sentir y se van a inspirar. Incluso si hay alguien por ahí que dice, me quiero dedicar al arte, pero no sé por dónde empezar, se puede inspirar después de ver una función de circo. Mira, ellos se dedican a esto, yo puedo dedicarme a esto. O sea, digo. Mira que como integrante de la función, pocas veces noto la reacción de cada persona que asiste. Muy poco. Yo siempre la veo. Me cuesta. Porque el escenario es tan grande y quizás depende si tú estás en el área de fuera y tienes la posibilidad de tener un poquito más de contacto con el público, lo puedes percibir. Pero nosotros que estamos un poquito más fijos en la parte central del escenario, que estamos a la vista del público, realmente es que perdemos visibilidad de él por las luces y porque estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Pero sí que cuando yo acudo, que desafortunadamente no es mucho porque me la paso más trabajando que acudiendo, pero en una ocasión tuve oportunidad de ir al Circo Ralui, que es el circo más tradicional de Europa, uno de los circos más tradicionales, se encuentra en España, es una familia divina y tienen una tradición tan bonita y tan arraigada que aún la siguen, y que cuando yo vi al público que la asistía, eran más los adultos los que estaban ilusionados. Entonces, yo creo que más bien no es dividir al niño adulto, sí, obviamente tenemos que crecer, madurar, pero seguimos siendo esas mismas personitas que soñaron alguna vez, que no dejamos de ser esos que teníamos 7 años, solo que ahora tenemos más experiencias de vida, pero somos esa misma persona pequeña, ¿no? Entonces, creo que nunca hay que dejar de distanciarnos de eso,
para poder. En Perú también me tocó. Fíjate que fui a un circo. En Perú justamente ahora se está llevando una temporada que es muy loco porque en Perú no hay circo todo el año como en México o en Chile, sino que es atemporal. Son 2 meses que comulga se pega con las fiestas patrias y es un auge de 20,000 carpas. 20,000 Justo es te iba a mucho. decir eso. Ujú. Tengo entendido que Perú tiene esta temporada de circo y que es una maravilla con muchísima gente, muchísimas carpas y solo dura eso, 2 meses. 2 meses porque Yo quiero ir. es divino, te quedas loca y es de los mejores espectáculos que puedas ver y es uno tras otro porque llevan grandes artistas, llevan espectáculos muy bien montados y al final hacen una competencia entre Ujú. los espectáculos de circo, pero como la gente no acude a menudo a estos espectáculos, y bueno, Perú también tiene una vida bastante complicada. Yo he repetido muchas temporadas Ujú. y Lima es un caos vial por la estructuración de la misma ciudad. Ujú. No es fácil desplazarse, no es fácil colocar carpas, no sería fácil que la gente vaya a diario como se puede hacer aquí en México, que hay mayor facilidad de transporte, inclusive el público. En Ujú. Perú es muy difícil. Entonces, quizás por eso cuando es esta temporada, como se va de la mano que están de vacaciones, pues tienen esa posibilidad de disfrutar un espectáculo que saben que solo es anualmente. Ujú. Y no, la gente de Perú también es divina. Qué hermoso. Sí, ellos también, la vida es distinta, entonces lo que quieren es reírse, sorprenderse. Quizás la gente, el público, la audiencia de México, sí tiene más oportunidad de más esparcimiento de distinto índole y por ahí se vuelve un poquito más exigente y conocedor. En Cuba, por ejemplo, como te comentaba en el festival, es que el público sabía perfectamente lo que estábamos haciendo porque conoce, porque va de la mano la escuela de circo de Cuba es como una área, una profesión más. No Qué es como hermoso. aquí en México, que es como raro de que te vas a dedicar a circo, ¿no? Allá es, bueno, una profesión más, o eres doctor, o eres cirquero, o eres tal. De hecho, de los mejores bailarines que conozco son cubanos también, o sea, Porque, exacto, la danza también se toma como una profesión, no como una afición. exacto. Y el circo se toma como una profesión. Y hay Ah, unas escuelas muy bien ujú. instituidas, está el festival, entonces cuando tú te presentas en el festival, no engañas a las personas, tienes que No desarrollar puedes dificultad. hechizar. No, allá no, hechizo con cabello. Allá no se No, puede. no, Qué porque bueno que no nací en Cuba. Ah, no, en la danza también. Tuve la Sí. oportunidad de estar por ahí en una escuela de danza, no recuerdo ahora el nombre, es que yo soy muy Ajá. chismosa, también me fui a la escuela de actuación. Quería inscribirme, pero estaba cerrado. Ujú. Me encanta explorar aparte del circo estas áreas que van de la mano, Ujú. pero cada uno tiene su proceso y su espacio. Ujú. Y nada, o sea, la gente es muy conocedora por la cultura. En España Ujú. lo mismo, la gente tiene mucha cultura del teatro y del folclore como tal. Qué hermoso. Flamencos, hay muchos cada noche. Aquí en México creo que no tenemos, no, ni siquiera en Ciudad de México, lugares específicos donde puedas ir a deleitarte de una danza típica, a no ser que estés Ujú. en Veracruz y sea el festival, a no ser que esté, sabes, como atemporal. Ujú. Y por ejemplo en España no es atemporal, en España el bar tal presenta el flamenco Diario. tal, Ujú. es diario, entonces se crea más conocimiento y la cultura de un entretenimiento fuera de una pantalla o fuera de un televisor. Ujú. También hay dinámicas de control de boletaje. En España, después de cierta hora, el boleto cuesta un poco menos. ¿Por qué? Porque así la gente que no tiene el recurso o iba de paso, pues puede tener esa alternativa de Ujú. meterse al teatro y ver Hay una buena obra. estrategia. Hay Sí. buena estrategia comercial y eso Sí. también implica mucho en el circo. A veces se dice, pero la gente va al circo. Sí, sí va. Va mucha gente, amigos. O sea, yo todas las carpas con las que he trabajado veo muy seguido sold out. Claro, Ujú. quizás En México. hay que Ujú. aperturar más esa promoción Ujú. para que se vea como una de deporte, un concierto, Ujú. ¿sabes? Como que a lo mejor tendrían que darle un poquito más de foco, indagar o más bien evolucionar la Ujú. parte de la publicidad.
Sí, puede porque de ser. que hay público para ello, hay público. Y cuando vean que hay espectáculo para todo público, hay espectáculo, porque hay circo contemporáneo, hay circo con ballet, hay circo con teatro, que estuve en una compañía ahorita que Ujú. voy a retomar un poquito lo que decías del coreto, la movilización. Hace unos años vino una compañía de España que hicieron una conjugación de circo-teatro con acrobacias. Y Ujú. bueno, teníamos que ir narrando toda esa historia a través de cada destreza que hacíamos físicamente, pero sin dejar el hilo conductor. Entonces había muchos vestuarios de por medio, había muchos instrumentos grandes porque era una obra infantil, había muñecos pagotes que teníamos que vestirnos y nosotros mismos que éramos acróbatas nos cambiábamos rápido y nos metíamos a estos pagotes, a las botargas. Teníamos que limpiarnos con unas toallas Ujú. y meter el pagote precisamente para que el pagote, como eran funciones a diarias, no cogiera la humedad del sudor. Incluso recuerdo que ellos también pusieron una regla de ciertas funciones por semana, porque es que los vestuarios no se podían deteriorar. La gente no se podría desgastar porque nos sale lo mismo una función repetida 5 veces al día que una bien Bien hecha, hecha. ensayada y teniendo frescos Ujú. las indicaciones que te da el director, que eso lo viví Ujú. con muchos directores. Después de la función o antes, era Mm. la reunión y esto salió mal, esto, tenemos que trabajar en esto, aquello. Y al otro día el personaje, por ejemplo, yo que era el despertar de la niña en esa obra, tenemos que trabajar en la salida. No era en el acto, era la salida, la tomas de la mano, haces una Ujú. pausa, respiran, ¿sabes? Unas Sí. indicaciones tan es- minúsculas Ujú. técnicamente para una acrobacia, pero tan indispensables para que se entendiera la historia, Ujú. ¿sabes? Y bueno, creo que esas es también de Sí. las mejores anécdotas y experiencias que uno se pueda quedar, esa unión que llegas a tener con tus directores. Tengo una dinámica para ti. Entonces, vas a elegir un papelito al azar y me lo vas a dar, pero no lo puedes leer. Ya Es lo que leí. no lo puedes leer. Agarré uno. Sí. Ok. Esta se llama El baúl del circo. Son respuestas rápidas. Yo te voy a decir una oración y tú me respondes, ¿ok? ¿Lista? Un olor que te recuerde al circo. Acerrín, Un sonido que nunca olvidarás. gritos. Una ciudad donde siempre te gusta trabajar. Monterrey, Un artista que admires. músicos. Un momento que jamás borrarías de tu vida. El aprendizaje. Wow. Sí, ahorita voy a resumir el aprendizaje porque quizás verbalmente no se entiende, pero en mi cabeza me vinieron todas estas imágenes de los directores a mi lado y mis maestros a mi lado y de yo así, acatando, Sí. callada y solamente analizando con la cabeza y viendo fijamente un punto. Ujú. Qué hermoso, Claudia. Muchas, muchas No, gracias así. por haber venido, por haberte dado el tiempo. Para cerrar, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de circo? Para los niños que te dicen, yo me quiero dedicar al circo, ¿qué consejo le darías? Ay, también a los papás, Ok. pero bueno, primero a los niños. Ay, que nunca dejen de soñar, que sí se alcanzan los sueños, que se llegan a las metas. Ujú. Y si bien llegaste a una meta y ya no es, no te desmotives, sino que es que ya la superaste y vas por algo más. Y ir por algo más no es más grande en cuestión pública, sino algo más grande para ti, algo que te llene más. Siempre tenemos que vernos al espejo y ser sinceros con nosotros. Las sonrisas que posamos para una foto no son reales más que la sonrisa que te ves en la mañana y dices, estoy a gusto con mis decisiones y con lo que estoy haciendo. Y cuando no estés plenamente seguro, se vale. Tómate el tiempo de indagar, pero nunca dejes de indagar, que es lo que realmente te da felicidad. Y como tenemos muchos compañeros que no son de circo, que se integraron a esto y creo que son de mis mejores amigos, de hecho, Mm. porque les admiro esa decisión, que detrás de ellos no hay, como en mi caso, unos tíos que ya me llevan un montón de años por delante y que han ido a muchos países y ya es una meta para nosotros, una guía, incluso en nuestra casa, no es de, no, ¿cómo te vas a ir? Es, ya te estás tardando.
Entonces era como que la presión de, ya me estoy haciendo vieja y me he salido. Entonces eso les admiro, ¿no? Que tienen mucho desconocimiento, pues no sé, de mis mejores amigos, su familia es panadera. Y yo digo, qué rico haber nacido en una panadería. Sabiendo, claro, eso es normal. Yo quería estar montado allá en las carpas, en esto, en aquello, lo que a mí me tocó, ¿no? A nosotras de niñas, antes habían unas gradas, ahora la mayoría trae butaquería, que es como más una silla plástica. Antes eran unas tablas y corríamos de niñas y nos deslizábamos por los tubos jugando a que éramos bomberos. Fue un parque de diversiones. Qué hermoso. Entonces, nunca nos cortaron esos sueños, nunca nos cortaron la ilusión. Nuestros padres en algún momento nos dijeron, ¿quieren circo o quieren escuela? Yo no entiendo a qué niño le preguntas a los 7 años que si quiere circo o escuela. Y dijimos, circo, obvio. Sí. A los 12, ya que lo empezamos a ver difícil, porque esto sí es un consejo a los niños. Entre los 12 y los 20, cuando menos para mí fue la etapa más dura, difícil, porque el cuerpo se modifica. En mi caso, la disciplina que yo elegí no iba a congruencia con mi fisionomía, que es la contorsión, la elasticidad. Hay personas que nacen, bailarinas, tú lo has visto, que ya nacen con la hiperextensión, Sí, malditas. sí. Las amamos, pero las odiamos. Hay amor-odio ahí. Amor-odio, exactamente. Pues lo mismo con los del circo. Hay algunos que son malabaristas y no tienen destreza. Yo no me hubiera podido dedicar jamás a los malabares. La mayoría de mi familia es malabarista. A mí me avientan algo y se me cae. Y con la contorsión, pues nada, yo fui como muy reacia a llevar la contraria. Y sí, en su momento ya el cuerpo me empieza a pasar facturas. Hay una etapa que la empiezas a cansar, que te empiezas a sentir, yo creo que como en todas las disciplinas físicas, en el deporte incluso, ¿no? Cuando empiezas a sentir más difícil, pues nada, ahorita hay muchas maneras de distraerte, ponte tu distractor, pero sigue entrenando, no hay nada como la disciplina. Y ya verás que cuando pase esa etapa de pesadez, vas a tener más amor del que tenías cuando iniciaste, porque la gratificación siempre es esa. Y los padres, pues apoyen. No hay nada mejor que dar, creo, en mi caso, por mis padres, lo puedo decir, dar ánimo, dar impulso, poner límites y poner disciplina. Porque con esas 4 cosas creo que un adulto se puede forjar en cualquier área que decida seguir independientemente, sea una carrera artística, que es muy grata, e incluso invitaría a las personas que son oficinistas, que les encanta la oficina. Tengo mi primo que es arquitecto y él es fanático, pero a veces lo veo tan estresado que le digo, ay, vete a hacer deporte. Entonces yo creo que vete a entrenar. O ponte a tejer, porque creo que siempre algo que te lleve de la mano, sobre todo con la música, porque lo que hacemos, la danza, pero ya no digo el circo, porque está el circo contemporáneo. Ojo, que en el circo tradicional, pues sí es mucha destreza, pero siempre está como que eso de mostrarte. Yo soy penosa cuando descubro el circo contemporáneo, y es más expresar lo que tienes adentro que demostrar lo que has logrado. A mí me enamoró, porque es sacar eso, simplemente no ponerte un pie arriba, sino solo mirar y penetrar con la mirada y decirle eso que quieres interpretarlo, ¿no? Entonces, eso tiene el circo contemporáneo, y hay circo para todos. Hay público para contemporáneo que le gusta, como yo, descubrir lo que está pasando, o hay espectadores que solo les gusta sorprenderse y también echar un poquito de relajo con los payasos, que son increíbles. Los amo. Son lo más los payasos, tanto los cómicos, que hay una distintiva, el comediante es un poquito más físico, más gesticular, y el payaso, bueno, sobre todo el sudamericano, mis mejores amigos, los pitutos, los mejores payasos que yo he visto hasta hoy día, y los sigo diciendo porque los veo, y me encanta. Ellos tienen un ángel personal. Yo no sé qué hacen, pero te hacen carcajadas, libremente hacer, pero ellos aman ser payasos, aman ponerse la peluca y desinhibirse. Entonces, siempre que hagas algo, hazlo con amor, hazlo con valores y con disciplina. Porque sin disciplina ni siquiera la improvisación sale bien. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias Gracias por todas tus palabras. Esperemos que le haya llegado al corazón a muchas personas. Y bueno, esto es Tras la Carpa, donde la magia también tiene historia. Gracias, muchas gracias. Soy Caro Danzura.